Les doy la bienvenida al curso Modelos de Planeación Profesional para la selección de los contenidos de una asignatura. En este video abordaremos algunas nociones y conceptos que nos ayudarán a comprender el modelo de conceptos estructurantes. Trabajaremos 4 conceptos: el concepto de enseñabilidad, de sistema didáctico y los conceptos de práctica de enseñanza y práctica pedagógica. El primer concepto que abordaremos es el concepto de enseñabilidad. Para Flores Ochoa, la enseñabilidad es una característica derivada del estatuto epistemológico de cada ciencia o disciplina, referida a sus rasgos de racionalidad y sintaxis, de contenido teórico y experiencial, que distingue el abordaje de sus problemas y condiciona específicamente la manera como cada disciplina puede o debe enseñarse. De otra parte, Arias Arteaga la define como el atributo que evidencia que las disciplinas y saberes, en su devenir histórico, han construido una matriz epistémica, un estatuto que las hace diferentes o relacionadas entre sí, evidenciando objetos, maneras de argumentación, fenómenos, principios, leyes, métodos, modelos que le son propios a cada saber y que al develarlos o comprenderlos permiten que determinada disciplina o saber sea incomunicable, es decir, enseñable, y de esta forma incida de manera deliberada en la formación de otras personas. Las dos definiciones presentadas hacen relación a una característica, a un atributo de las disciplinas o los saberes. Voy a concentrarme en el concepto de saber. Siendo la enseñabilidad un atributo de los saberes, es importante tener una noción de saber. En el diccionario de filosofía se define el saber como el producto de la actividad social, material y espiritual del hombre. Es una expresión ideal de las propiedades y concatenaciones objetivas del mundo natural y humano. En el saber se cristaliza, se acumula continuamente y se objetiviza la fuerza social del hombre. En el saber también las representaciones aisladas cobran forma teóricamente sistematizada y valedera para todos, y se mantiene lo que puede ser conservado, transmitido y sucesivamente desarrollado como puntual estable de la actividad humana posterior. En este orden de ideas podemos hablar de distintos tipos de saberes que son producto de la interacción social. Tenemos saberes cotidianos o precientíficos, saberes científicos, saberes religiosos, saberes artísticos, saberes tradicionales, es decir, cualquier manifestación de saber producto de la relación humana. Cada saber es distinto de otro y tiene unos rasgos característicos, rasgos propios de racionalidad, comunicabilidad y orden. Cada saber posee estos rasgos y es muy importante que los profesores los conozcamos porque de esta manera podemos organizar, diseñar y particularizar la enseñanza, su enseñanza, adaptándolos y relacionándolos de manera consciente en el contexto donde ésta se desarrolla. En este orden de ideas, como lo afirman Gallego y Pérez, la enseñabilidad se ve también influenciada por las actitudes y concepciones que los profesores tengamos en relación con ese saber que enseñamos, y también con las concepciones que tengamos sobre cómo se enseña y cómo se aprende ese saber. En otras palabras, lo pedagógico y lo didáctico. Es decir, en cuanto a esto último, que esa actitud que nosotros tengamos frente a la estructura del saber, frente a la forma como lo enseñamos y como creemos que se aprende el saber, es donde se pone en manifiesto nuestra profesionalidad, nuestro profesionalismo frente a esta acción de enseñanza. Es muy importante entonces que los profesores realicemos una acción profesional de enseñanza, lo cual requiere por parte de nosotros de una reflexión continua sobre la estructura del saber que enseñamos,
de las relaciones que tiene este saber con otros saberes y con el contexto en el cual se desarrolla nuestra práctica de enseñanza, es decir, una reflexión permanente sobre su enseñabilidad. El siguiente concepto que abordaremos es el concepto de sistema didáctico. En palabras de Cornu y Bergnon, enfrentar las cuestiones de enseñanza del aprendizaje en términos de didáctica significa que la acción de enseñanza es un fenómeno complejo, que necesita de numerosas mediaciones y que necesita siempre tener junto tres polos: el del profesor, el del saber que enseña y el de los estudiantes, pero sin reducir el análisis de la enseñanza a uno de estos focos. Siempre deben estar los tres directamente correlacionados. Para entender esta relación, el doctor Chevalar presenta la noción de sistema didáctico. El doctor Chevalar presenta el sistema didáctico como una herramienta conceptual que nos permite relacionar la enseñabilidad con nuestra acción diaria, con nuestra práctica de enseñanza. Lo que presenta el doctor Chevalar es un modelo sencillo pero potente, donde se muestra inicialmente como un triángulo y en desarrollos posteriores un elemento más complejo, más de forma piramidal, las relaciones que existen entre el saber, el estudiante y el profesor, una unidad básica de análisis didáctico. Hoy por hoy podemos vincular distintos saberes, distintos profesores, distintos estudiantes, y todas las relaciones que se muestran allí es lo que el modelo de sistema didáctico nos permite analizar y pensar. En un aula de clase, en una interacción intencionada de enseñanza-aprendizaje, siempre habrá un saber presente, un saber que queremos que otros sujetos apropien, comprendan, y a partir de esas apropiaciones y comprensiones sigan desarrollando, un poco lo que veíamos en nuestra definición de saber. Ese saber tiene una relación, cada sujeto que participa del acto educativo tiene una relación con este saber. Hay una relación del profesor con ese saber. El reconocimiento y la comprensión que tengamos cada uno de nosotros del estatuto epistemológico, de la enseñabilidad de ese saber, es lo que se materializa en nuestra aula de clase. De igual forma, hay relaciones entre el estudiante y el saber que enseñamos. Son distintos los niveles de apropiación que cada sujeto tiene de ese saber que se está enseñando. Pero también hay relaciones entre sujetos, la relación entre el profesor y el estudiante, lo que él plantea, su forma de comunicación, sus diálogos. También encontramos relaciones entre estudiantes, relaciones que están también ligadas al aprendizaje. De igual forma, vamos a encontrar relaciones entre profesores y relaciones entre distintos saberes. Entonces, el sistema didáctico es ese modelo que nos permite poner en manifiesto todas esas posibles relaciones, todas esas posibles interacciones que ocurren entre ese saber que enseñamos y los sujetos que hacemos parte de este ejercicio de enseñanza-aprendizaje. Una de estas relaciones que plantea el doctor Chevalar en su sistema didáctico es la relación que existe entre los sujetos que enseñamos, profesores, y el saber que enseñamos. El doctor Chevalar manifiesta que cuando un contenido de saber nos ha sido designado como un saber a enseñar, a partir de ese momento ese saber empieza a sufrir unas transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para ser aprendido. Por lo tanto, implica una serie de decisiones que tomamos los profesores para que ese saber pueda ser aprendido y comprendido por otros sujetos. Ese ejercicio que realizamos los profesores y que es propio de nuestra profesión, donde analizamos los elementos de enseñabilidad de un saber y desde allí tomamos decisiones para ponerlo en conjunto, en interacción con otros sujetos para que ellos aprendan o comprendan, es denominado por el doctor Chevalar como la transposición didáctica. Abordaremos ahora los últimos dos conceptos, la práctica de enseñanza y la práctica pedagógica. Son dos conceptos que para nosotros desde la maestría en pedagogía son distintos y diferenciables uno del otro. El primer concepto que abordaremos es el de práctica de enseñanza. Todos los sujetos que enseñamos
un poco tomando la noción que veíamos del doctor Chevalar en términos de la transposición didáctica, se nos ha delegado un objeto de enseñanza para que otros sujetos lo apropien, lo comprendan. Ese ejercicio, cuando se nos delega esa acción de enseñanza, a partir de la cual empezamos a tomar decisiones para desde allí lograr que otros sujetos aprendan y comprendan, es lo que nosotros denominamos práctica de enseñanza. Todos los sujetos que por una relación contractual hemos sido llamados y hemos sido asignados en esa labor de enseñar a otros algo de un saber, eh, es la práctica de enseñanza. Todos los sujetos que enseñamos realizamos tres acciones que son constitutivas de esa práctica de enseñanza. Planeamos, organizamos la enseñanza, tomamos decisiones de qué contenidos enseñar, qué conceptos trabajar, qué métodos trabajar. Eso lo hacemos en una fase previa a otra fase que es la fase de acción, de interacción, donde eso que diseñamos, esos objetos de aprendizaje, esas transposiciones que hemos hecho del saber que queremos que se apropien y lo hemos materializado en situaciones de aprendizaje, lo llevamos a un lugar que denominamos aula y en esa aula se promueven las interacciones entre los sujetos que aprenden y el saber que queremos enseñar a través de esas estructuras, esas estrategias de enseñanza que cada uno de nosotros diseña. También una acción constitutiva de esa práctica de enseñanza tiene que ver con la evaluación del aprendizaje. Tenemos que pensar desde la planeación y en la ejecución cómo vamos a monitorear permanentemente que ese saber, que ese aprendizaje que esperamos se esté llevando a cabo. Y si no se está logrando, cómo podemos hacer ajustes a nuestras decisiones para que se logren estos aprendizajes. En este sentido, la práctica de enseñanza es la que desarrollamos todos los sujetos que enseñamos como consecuencia de esa acción contractual que hemos adquirido para enseñar a otros. Esta práctica de enseñanza se caracteriza por tres elementos. El primero es que la práctica de enseñanza es singular. Nunca encontraremos dos prácticas de enseñanza iguales. Nuestras prácticas de enseñanza dependen de muchos factores, por eso es complejo, que también es otra característica. Además, es dinámica. Así como nunca encontraremos dos prácticas de enseñanza iguales, tampoco encontraremos en nuestra propia práctica dos momentos de práctica exactamente iguales. Siempre hay una transformación y una transformación permanente. Como son múltiples esos factores que da la singularidad y el dinamismo de la práctica, hace que la práctica de enseñanza sea compleja. Ya lo veíamos en la definición de Cornu y Bernoulli. Este fenómeno, esta acción de enseñanza, es una acción compleja que depende de muchos factores, de las concepciones que como profesores tengamos del saber que enseñamos, de las concepciones que tengamos sobre cómo se aprende y cómo se enseña este saber, sobre las concepciones que tengamos de la profesión o el campo en el cual desarrollamos esta acción de enseñanza, o el contexto particular, si fuera un contexto escolar. Entonces, toda práctica de enseñanza es singular, es dinámica y es compleja. De otra parte, hay otro concepto que es el concepto de práctica pedagógica. No todos los sujetos que enseñamos realizamos dos acciones adicionales, que es lo que convertiría la práctica de enseñanza en práctica pedagógica. Cuando los sujetos que enseñamos empezamos a hacer un proceso consciente de evaluación de nuestras formas de enseñanza y a partir de esa evaluación que hacemos de nuestra práctica de enseñanza generamos una reflexión y producto de esa reflexión hacemos intervenciones conscientes en nuestra práctica de enseñanza, empezamos a configurar un ciclo virtuoso que denominamos práctica pedagógica. Lo pedagógico se da en las reflexiones que el sujeto que enseña hace de su propia práctica. Eso es en esencia la acción pedagógica. Por eso son distintas estas prácticas, porque si no hay evaluación de la práctica de enseñanza, si no hay reflexión sobre estas mismas acciones y si a partir de esas reflexiones no generamos unas transformaciones conscientes, el componente pedagógico no se da. Y como muchos de nosotros somos responsables de un saber específico, ese ejercicio de reflexión y ese ejercicio de evaluación empieza a generar un conocimiento específico de formas de enseñar ese saber particular que nos ha sido designado.
Y en esa línea también empezamos a generar un conocimiento práctico que puede convertirse también en un conocimiento teórico que sirva a otros sujetos que tienen como responsabilidad enseñar el saber asignado, el mismo saber que nos ha sido asignado. Empezaríamos también a configurar allí una estructura pedagógica y didáctica de ese saber, de analizar y comprender las formas en que se aprende ese saber y en consecuencia las formas en que podemos enseñar dicho saber. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.